Le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Le damos gracias por estar conectados. Saludos a la iglesia que tenemos en línea virtual. Estamos muy agradecidos que estén aquí. Así es que si gustan tomar asiento, si hay manera que me pueden arreglar el micrófono, si pueden, ¿verdad? Por favor. Nos vamos a ir pronto, en unos 10 o 15 minutos multiplicados por 10. No sé qué. Bueno, sí, ¿verdad? De ahorita le digo, ¿verdad? Yo solamente soy un mensajero. Todo lo que diga es de parte de la Biblia, de parte de Dios. Así es que yo nomás paso la voz, como dice. Ciertamente en la vida siempre tenemos temores, siempre tenemos miedos. Dice que el temor natural a veces te atemoriza o te amedrenta o te asustas o te escondes. ¿Qué es el miedo natural, verdad? Es el miedo que a veces o te espantas, ¿verdad? Es el miedo natural. Pero también hay otro miedo, otro temor, ¿verdad? Que dice que el temor a Dios es un sentimiento de respeto a Él, ¿verdad? Dice reverencia, asombro o sumisión que debe de tener hacia Dios. Se considera un don del Espíritu Santo, una parte fundamental de la actitud mental que se debe tener hacia Dios. O sea, cuando tú temes a Dios, lo relacionas en aborrecer el mal, en tener respeto a Dios, en obedecer, en someterse a su disciplina, abandonarse con humildad y respeto, confiando en las manos de Dios. Así es. Y pues la predicación que Dios me puso dijo: no más condenación, no más condenación. Y Dios me habló mucho y muy fuerte, y créame que cuando vienes tú aquí es que Dios te habla primero. ¿Cómo es así? Pues Dios te habla primero. Y dices tú, ¿por qué hoy? Pues no sé, pues yo estaba programado para otro tiempo, en otra fecha, pero por cosas que pasaron, pues Dios me puso aquí. Y yo decía, ¿cómo el domingo? ¿Cómo que la mentora Mariana está hablando del pecado? Pero si es que es algo que Dios me dio. Pero yo no sabía, la verdad que yo no sabía hasta el momento de que ella estuvo aquí, pero yo ya la tenía, ya tenía lo que iba a decir, o sea, algo simplificado, pero dije, bueno Dios, yo lo voy a hablar, porque tú tienes algo que hablar, algo que decir. Entonces me alegro de estar aquí, ¿verdad? Y también le doy gracias a Dios primeramente y a los pastores, el pastor Juvenal y la pastora Leticia, por permitirme estar aquí y confiarme este altar que a ellos le ha costado mucho esfuerzo en oración, dedicación, todo lo que han dejado por servir a Dios. Así es. Dice entonces, y primeramente tenemos que tener bien identificado qué es Dios para ti. ¿Qué es Dios para ti? Dice, primero tener bien definido qué es Dios, qué valor tiene Dios en tu vida, qué tanto lo valoramos. Eso marca la diferencia. Por ejemplo, cuando usted va al doctor, no va a buscar un mecánico, va a buscar un doctor, pero sabe bien que de ahí usted va a recibir algo. Por eso siempre tenemos que tener bien definido qué es Dios para ti, porque lo que definas de Dios es lo que vas a recibir. Es lo que vamos a recibir, ¿ok? Porque decía, ¿se acuerdan viene en Josué 2:1? Ya me estoy adelantando, pero yo me está hablando. Josué dice que había una mujer que vendía sus servicios personales íntimos, para que me pueda entender. Entonces Rahab decía que ella decía, hablaba maravillas del Dios de Israel. Decía, es que su Dios es poderoso, es que su Dios sabe hacer esto, y es que Dios los trajo, y este Dios puede derribar a este ejército de Jericó. Y créanme que dices tú, no, es que Dios quiso llevar a su pueblo a la tierra prometida. Más bien fue por esa mujer, porque todos los que se salvaron, fue la única que se salvó, aún sabiendo quién era ella. Ella se dedicaba a dar un servicio personal, ¿me entiende? Aún ella se salvó. ¿Por qué? Porque ella sabía quién era Dios.
Ella sabía quién era Dios. Por eso tú y yo tenemos que tener bien identificado qué es Dios para ti. Porque para mí puede ser una cosa, pero para ti puede ser otra cosa. Por eso es muy importante tener bien definido qué es Dios. Pero aún a pesar de lo que ella hacía, Dios tuvo misericordia de ella. Y así Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. No importa lo que tú seas, Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Entonces, y ciertamente hay dos historias en este relato. Yo le llamé a uno la condenada y el otro la agraciada. Así, voy a decir por qué. No sé, pero así me lo puso Dios, ¿verdad? Dice que el condenado tenía todo. Hay dos personajes. Había uno que tenía todo, que si quería comida le daban comida, que él podía ver los milagros que hacía Jesús, él podía ver todo lo que él hacía, toda la misericordia que Dios, él tenía sobre las personas. Tenía grandes privilegios, pero al último terminó mal. Había otra que no siquiera, y la otra tenía muy interesante, que no tenía nada, pero al último fue salvada. Pasó como con Sansón, que él tenía grandes privilegios, que se sentía fuerte, que mi fuerza, yo lo puedo todo, ¿me entiendes? Pero llegó un momento que se creía más de lo que Dios le había dado. Y cuando eso pasó, dice la Biblia que eso lo encuentra en Jueces, dice, cuando despertó, dice, no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Qué pasó? Murió. ¿Por qué? Porque confió más en su fuerza, confió más en su talento, confió más en el que yo sé. Yo me puedo saber toda la vida completa, pero si no la practico, nada soy. Si no confío en Él, tampoco soy nada, porque confío más en mi conocimiento que en la verdad de Dios. Confío más en lo que sé, en lo que Dios puede hacer en mi vida o lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso es lo que pasó. Que se creyó y se confió y se burlaba, ¿verdad?, de la mujer filistea, algo así es, de que le tenía odio, pero a ella le habían pagado para que pudiera hacer eso. Por eso no te confíes. Dijo alguien, es bueno confiar, pero mejor no confiar. Entonces, y ciertamente había esos personajes, y uno de ellos es en Mateo 27, 3, 5. No sé si me lo pueden poner en la pantalla, por favor, si son tan amables. Dice, una pregunta que había dice, ¿qué sigue después del pecado? ¿Qué sigue después del pecado para ti y para mí? No me conteste, nomás piénselo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del pecado? ¿Qué sigue? Dice, cuando Judas, dice, el que había traicionado, vio que había condenado a Jesús. Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata que los jefes y los sacerdotes y los líderes religiosos que le habían dado, ¿verdad? Dice, he pecado, dijo. ¿Por qué? He entregado a la muerte a un inocente. Dice, ¿y eso nosotros qué nos importa? Le respondieron, allá tú. Entonces Jesús arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí, y luego pues hizo lo que tenía. Pero fíjese cómo te condena la mente. Nadie lo estaba acusando, nadie lo estaba señalando, pero era su conciencia. Dicen que el peor verdugo que tú tienes es la conciencia por el pecado que había. El problema, dices tú, el problema no es pecar, el problema es que no te quedes en el pecado y que te condene. Tú puedes pecar porque todos somos pecadores, todos, no hay nadie que no peque aquí en la tierra. Pero el problema no es pecar, y tú dices, es que no peques, está bien, no peco, pero no te quedes ahí, no nos quedemos. ¿Por qué? Porque el pecado te va a llevar a la condenación de la muerte. El problema no es pecar, el problema es que no te quedes condenado por el pecado, para que sigas adelante. Por eso decía que él dice que la conciencia, decía, es que lo había traicionado y vio que había condenado a Jesús y sintió remordimiento y devolvió las monedas. Y él estaba arrepentido. Si tú analizas, él estaba arrepentido. ¿Quién de nosotros viene, roba algo y regresa el dinero? Nadie. Si no regresa lo prestado, menos lo robado.
Entonces él tuvo, pero él andaba buscando una oportunidad. Él anduvo buscando la oportunidad. El problema que fue con las personas equivocadas. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado a quién le dices tus pecados. Porque si o te va a dar para salvación o te va a dar para condenación. Por eso es muy importante a quién le dices, a quién le cuentas. Porque eso va a marcar la diferencia en tu vida y la mía. Y eso hay que tenerlo bien siempre presente. Porque ciertamente él fue a buscar ayuda. Cuando a veces vienen con nosotros, oye ministro, oye pastor, tengo esta necesidad. Ay, por eso te pasa lo que te pasa por andar haciendo eso. No, tú no te preocupes, hay misericordia en Dios. No te preocupes, si tú te arrepientes, tú cambiarás. No te preocupes, porque la gracia de Dios dice que la gracia de Dios no mira condenación. La gracia de Dios no mira cómo estás. La gracia de Dios no mira cómo eres, cómo estás. No mira el pecado, Él mira la salvación. Yo dije, Señor, ¿por qué me permites perdonar a cierta persona? Y yo dije, ¿por qué? Él me dijo, no eres tú porque seas tú bueno perdonas a la persona, ni porque la otra persona sea buena. Lo perdonas porque hay gracia en ti, dice. Y si no hay gracia en uno, no vas a poder perdonar. Si no hay gracia en la de Dios, no vas a poder perdonar jamás. Porque para eso tú y yo necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ciertamente este joven fue a buscar y ciertamente tenía todos los privilegios que podía poder tener, el privilegio de andar con Jesús, una gente muy importante en esos tiempos, y aún sigue siendo muy importante en nuestras vidas. Pero fíjese cómo él se condenaba, porque la condenación te lleva a muchas cosas. La condenación te lleva, por ejemplo, la condenación dice el pecado es la condenación, pero solo la condenación anda a buscarte cómo condenarte. La pobreza te condena a que sigas más pobre. ¿Por qué? Porque dices tú, porque te condiciona, la condenación te condiciona a seguir en el mismo estado que estás ahora. Porque piensas que no hay esperanza, porque no piensas que no hay luz, porque piensas que la verdad, es más, lo más impresionante, que sabes que es mentira y aún le seguimos creyendo al enemigo. Ciertamente, dice que la condenación produce más el pecado y te lleva a que pecar más y más. Dice, la condenación te hace que peques más. Por lo que están en Cristo ya no estamos condenados, ciertamente. Dice, la condenación te aleja de la fe, porque dices, no se va a lograr. De seguro no lo voy a hacer. De seguro no podré hacerlo. ¿Por qué? Porque la condenación te condena a la duda y te deja tener fe. Entonces, y eso es lo que pasa, por eso a veces no podemos perdonar, porque el pecado, al no perdonar, viene el pecado y el pecado te condena a decir no. El orgullo te condena a no poder ser libre. El orgullo te dice no lo hagas, no se lo merece. La condenación te dice, la condenación no te deja ser tú mismo y tratas de ocultar el pecado. Entonces, eso mismo te aparta de lo que Dios tiene para ti. Dios no vino a condenar, dijo, más vine a salvar. Dice, la condenación no perdona. Luego dice, y a veces ciertamente los pensamientos, todo pensamiento te lleva a una condenación. Lo que tú piensas, a veces hay sentimientos de niñez que todavía lo traes en la mente y que a veces todavía nadie sabe, solo tú sabes, pero aún sigues condenándote con esos pensamientos. ¿Por qué? Porque no hemos liberado, porque no hemos sacado, porque no lo hemos confesado. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Dice, la condenación se hace sentir que no mereces ser prosperado. Es más, la condenación te hace sentir que no mereces perdón, porque a veces Dios ya te perdonó, pero aún sigues tú creyendo que aún sigues teniendo el remordimiento. Sigues teniendo ese remordimiento en el corazón. Por eso Judas no pudo salir.
No pudo salir. ¿Por qué? Porque ciertamente fue con alguien que no lo escuchó, que dijo: no me importa lo que tú has hecho, hazle como quieras. ¿Te imaginas que viniera aquí uno y que decía: pues está bueno, pues no me importa, hazle como quieras? ¿Te imaginas? No, pues no. No, pues no. Dice, y ciertamente, dice, los fariseos estaban condenados a lo que ellos sabían. Ellos solo defendían su postura al ver que lo que hacía Jesús para ellos era nuevo, algo novedoso, porque eso a veces es difícil de cambiar la postura de una persona. Para ellos era algo insólito porque se habían dejado de practicarla. Ellos sabían, eran conocedores de la ley. Dice que ellos eran los maestros y sabían lo que decían, pero muchas veces el religioso sabe todo, pero no practica nada. Sabe que tienes que servir, pero no sirve. Entonces es cuando tú ya dices o a veces tú dices: yo ya serví bastante. ¿Y yo por qué voy a servir si yo empecé desde cuando estaban los pastores? Desde cuando estaban ahí yo empecé. Ahora que sirvan otro. No, mi hermano, ya hace mucho que dejaste de servir, porque la gracia de Dios ya se fue de tu vida. Y tú dices: ¿por qué es que yo necesito gracia? ¿Por qué yo necesito gracia? Dice, ¿por qué yo necesito gracia? Porque aún Jesús necesitaba esa gracia. Aún Jesús dice en Lucas 2:40. A lo mejor no lo llevo en orden, pero así Dios me está hablando. ¿Alguien me puede poner Lucas 2:40, por favor? Yes. Excelente. Dice: el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría. ¿Y qué? Y la gracia de Dios lo acompañaba. No hacía los milagros y no veía a las personas porque era Jesús, porque era el Hijo de Dios. Era porque la gracia de Dios lo acompañaba. Jesús sin la gracia no hubiera salvado, pero era la gracia que Dios le acompañaba. Así es que por eso tú y yo necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para que nos acompañe. Ciertamente la gracia de Dios nos va a liberar. La gracia de Dios nos va a dar acceso a muchas cosas. Ya me adelanté, pero no le hace porque ya me quedan 18 minutos. Luego pasamos a Juan 8:3-11. Esa fue la primera versión de un condenado, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Pero es que no encontró la solución porque no le dieron la oportunidad. Así que darle la oportunidad a alguien, ¿verdad? Así como nos dieron la oportunidad a nosotros, hay que dársela a aquel. Hay que dársela a aquel. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no dársela? Si ya Dios la otorgó. ¿Ok? Y luego vemos, entonces dice, entonces los maestros de la ley, dice, ¿no serían los mismos solo los otros? Dice, entonces los maestros de la ley de los fariseos llegaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron: Jesús, dice, maestro, a esta mujer se le sorprendió en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y luego yo me voy y busco el Moisés, cuál era la ley, pero decía que ambos, no nomás la mujer. Dije, pues ¿dónde está el varón? Dijo, o será uno de ellos o también cobrar una feria para no sacarlo. O decía Jesús, pero lo más impresionante que dice, esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tenerle que acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como dicen ellos que se acostaban, que como ellos le acosaban preguntar, yo me imagino que Jesús estaba sentado y decía, pues ¿qué le diré? Pues si este maestro anda con el otro maestro de la maestra y este líder anda con el discípulo, pues yo no sé. Y pues anda, le pide fiado de la tienda, también ahí andan. Y luego hombre, anda, no, anda con la entrada de la red ahí. No.
Pues ¿qué les diré? Sin mencionar, sin agraviar los presentes, ¿verdad? Pero me imagino que Jesús estaba diciendo, porque Jesús sabía todo, sabía que había en los corazones, decía, pues ¿qué les diré? Pues a decir, pues no, pues que y luego que les dijo, Jesús se incorporó y dice, y le dijo, aquel que usted esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dijo, ¿verdad que no les dijo, sabes qué? Tú andas con esta, tú andas con la otra, tú eres el líder de esto y tú andas con la otra. No les dijo. Dijo, ¿cómo voy a ser amable con ellos también? No importa las personas que sean pecadoras, no importa la persona que te insulte, tú siempre ser amable, tratar de ser amable, porque eso fue Jesús, ser amable aún sabiendo, no importa cómo sea. Cuando tú tienes la gracia, le dices, Dios te bendiga. Cuando tenemos la gracia, no importa cómo yo me comporte, no importa cómo se comporte otra persona, tú siempre dices, Dios lo bendiga, Dios lo prospere, Dios que le vaya bien, que la gracia de Dios lo acompañe, porque así va a cambiar. ¿Cierto? Ya no le diga a su esposo, es que siempre es lo mismo. No, Señor, la gracia de Dios lo va a acompañar, lo va a cambiar. O así mismo esposo, diga, ya no, siempre mi esposa hace lo mismo, se parece a su mamá, se parece a su papá. No, ya no lo condenes, porque tus propias palabras lo condenan y sigue siendo lo mismo. Mejor declara la palabra de Dios sobre su vida. Debes de decirle, ¿me entiende o no me entiende? ¿Nos entendemos o nos entendemos? Entonces es tiempo de decirle, debe que diga, Señor, pues como dice en Números 6:24, dice, que el Señor te bendiga, te guarde, el Señor te mire con agrado y se extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Es mejor decirle que te pareces a tu papá, de borracho, de mujeriego, de mentiroso, de flojo. ¿Cierto o no cierto? Mejor declaramos la palabra, que Dios lo bendiga, que Dios le dé paz, que Dios le dé trabajo, que la gracia lo levante, que lo restaure, porque la gracia de Dios dice que te restaura, te afirma. ¿Para qué? Para seguir siendo las obras de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo ve usted ahí que entonces... Y ahora sí que ahí que el condenado salió salvado. Esta mujer salió salvada. Y los demás, el otro que ya tenía todo, lo perdió todo. Teniéndolo todo, lo perdió todo. La que no tenía nada, ganó todo. Así es la gracia. No ve condiciones, no ve estatutos, no si eres rico o eres pobre, si sabes o no sabes. La gracia solo te recibe. Así de sencillo, te recibe y nosotros condenamos. Ay, y esto y el otro. Dice, entonces, así es la gracia, así es la condenación también. Te condena para que no puedas avanzar. Piensas que nadie te ama, no le importas a nadie. Y fue en las personas, ciertamente fue en las personas, por eso hay que buscar con quién arrimarse, con quién establecer la palabra en su vida. Vemos, así que dice, porque la gracia, dice, ¿cómo vas a, por ejemplo, en Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en los momentos más necesitados. Y es lo que necesitaba Judas, es lo que andaba buscando, gracia, que alguien lo perdonara, que le dijera, está bien, ya lo hiciste, está bien. Pues bueno, hasta eso dijo, tanto era el remordimiento que dijo, ahí les dejo la moneda, no quiero saber nada. Si nosotros, o si él hubiera dicho, ¿sabes qué? Perdón. Me arrepentí. Pues bueno, pues ya lo hice, pues déjame llevo las monedas, ¿verdad? Pero ellos no, de tanto desespero, angustia, porque nadie le estaba cobrando.
ni nadie le estaba pidiendo nada. Simplemente se perdió completamente porque no encontró eso que andaba buscando, y es lo que andaba buscando era misericordia, que le dieran una palabra. Que está bueno, ya lo hiciste, pues ahora ve con Jesús. No lo mandaron con Jesús, pues ve con Jesús. Aquel, y la diferencia es que en una intervino Jesús y en la otra no. Son casos diferentes, lo mismo pero diferentes, que en una sí intervino Jesús. Por eso en tu vida y en la mía tiene que intervenir Jesús. Si no, todo va a estar perdido. Todo va a estar perdido si Jesús no interviene en mi vida o en la vida, en tu vida. Dice, por eso dice en Santiago 4:6, dice, Dios resiste al orgulloso, más al humilde, dice, pero da gracia a los humildes. Amén, qué bien. Dice, y lo que decía, ¿qué sigue del pecado? Su gracia. Tal vez dijiste, no, pues del pecado sigue la muerte o del pecado sigue el infierno. No, después del pecado sigue su gracia. Cuando tú miras a las personas conforme a Dios, como Jesús, bajo la gracia, dices tú, Él está en pecado, pero la gracia lo va a alcanzar. La gracia lo va a restaurar. Por eso dice que donde abunda el pecado, también da la gracia. Ahí está el secreto. Yo no sé qué pecado estás lidiando, tú no sabes qué pecado estoy lidiando, pero una cosa sí sé, de que si tú te apegas a la gracia, ciertamente vas a ser librado. Ciertamente vamos a ser librados. Dice en 1 de Pedro 5:10, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo y el Dios de toda gracia, dice, que les llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, dice, que los restaurará, que los afirmará, dice que los hará fuertes y estables. Amén, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Después de haber sufrido tanto tiempo en el pecado, ahora Dios te va a hacer firme, ahora Dios te va a restaurar, o Dios te va a hacer una persona estable. ¿Por qué? Porque has escogido la gracia de Dios. ¿Por qué has escogido la gracia de Dios? Dice en Hebreos 8:12, dice, yo les perdoné sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y por qué tú y nos acordamos cada rato de lo que hicimos? ¿Sí o no? Entonces no te dejes condenar al pecado. Ahora sí, condenado pecado, vete. ¿Me entiendes? Ahora, condenado, vete, porque yo no te quiero en mi vida. Porque yo, que no te haya costado a ti no quiere decir que no tengas que recibir la recompensa. ¿Ok? Dice, entonces dice, por la gracia de Dios es que dice que por la gracia, entonces por medio de la gracia soy aprobado. En Efesios 2:8-10 dice, porque por la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de usted, sino que es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe o se jacte. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos. Ahí se nos olvida, ¿verdad? Dice siempre, no, pues los que estamos en Cristo ya no estamos condenados. Pero las prácticas. Dice, pero Señor, pero es que ministro, pero dice que por no obras, dice, no entras no te salvas. Sí, las obras no, ciertamente las obras no te salvan, pero las obras manifiestas que están en Cristo Jesús. Las obras que tú haces manifiestan que tú amas a Dios. Las obras manifiestan, no te salvan, pero sí manifiestan que amas a Dios. Y eso es cierto. Hasta ahorita lo entendí. Yo pensaba que con la gracia ya me iba a costar y ya que se sirvan ellos. ¿Me entiende? No, pues ya pagó alguien, ¿yo por qué voy a trabajar? ¿Yo por qué voy a servir? Si ya Jesús ya pagó. ¿Y qué dices? No. Dice que cuando vengas a servir, no vengas porque Dios te bendiga. Ve por agradecimiento. Ve por amor.
Y ese es el error que a veces caemos. Voy a servir para que me vaya bien. Error. ¿Sabes por qué? Porque si vemos en Salmo 112, 1, va a decir el anotador, me trae al revés. Salmo 112, 1. Lo dice, aleluya. Él dice, aleluya. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Puedes continuar, dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Dice, ¿quiénes? Los que temen a Jehová. Los que temen a Jehová. Y cuando tú temas a Jehová, haces lo que sea por bendecirlo, haces por que sea por obedecerlo. Haces lo que sea por obedecerlo. A veces no me queda otra más que obedecerlo. Pero no dice que porque vienes a servir. Las obras se manifiestan. Dice que las obras de Jesús son manifestadas. Es por la gracia, por lo que ya te dio. Y esas obras te dan acceso para que muestres el amor de Dios. No porque lo digas, sino por lo que haces. ¿Qué es lo que haces aquí y qué es lo que hacemos allá afuera? Eso va a manifestar que estás en Cristo Jesús. Pero la salvación sí es gratis. Pero al tú tener la salvación y sabes bien que la tienes en la conciencia, que la gracia está en ti, vas a poder hacer esas obras. Si no, no se va a poder. Yo puedo decir que soy salvo, pero no tener gracia. Y si la gracia está en mí, voy a poder obrar conforme a las obras de Jesús. Bueno, así dice la palabra, ¿verdad? Dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Practicar la gracia con los demás muestra que amamos a Dios. Dice, una comunidad de Cristo o una iglesia de Cristo, si no hay gracia y no la dice, si no hay gracia de Dios o hablan de la gracia y no la practican de la gracia, no practican la gracia, solo es una comunidad sin Cristo. Puede haber muchos lleno aquí todo, pero si no hay gracia, solo es una comunidad, pero sin Cristo. Yo puedo decir, ay, en mi casa me va bien y todo eso, pero si no hay gracia en mi casa, no me llevo bien con mi esposa, con mis hijos, o mi esposo, o no me llevo ni bien con el vecino, pues en esa casa ni gracia hay. Pues es una casa, pero no hay gracia, porque no la practicamos. Fácil y sencillo. ¿Sí o no? Dice, ¿y sabe por qué a veces batallamos? Porque no sé, porque dices tú, quieres cambiar al hombre y quieres cambiarlo y no lo cambias, y no lo cambias, y no lo cambias. Dice, leamos en 1 de Pedro 3, 1, 13. Y por eso dices tú, ay, ¿por qué no ha cambiado? Y a veces yo también digo, ¿por qué no he cambiado? Pero en 1 de Pedro 1, 13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente ¿en dónde? ¿En el vecino? No, en la gracia. Dice que se les da dado ¿cuándo? Cuando se nos revele Cristo. Esa es la respuesta, exactamente. Por eso a veces tú dices, ¿por qué batallo con este pecado? Digo, con ese pescado, no, con ese me lo como. Pero, ¿por qué batallo con ese pecado? Porque en esa área no se te ha revelado Cristo. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi esposa no cambia? Mi esposo, mi hijo. Porque aún no se le ha revelado Cristo. Porque cuando se revela Cristo, no hay quien te pare. Como cuando llegaste aquí la primera vez, no había quien te parara y andabas diciendo y hablando de Cristo por donde sea y por donde quiera, hasta los palos les hablabas.
¿Cierto o no es cierto? Les hablaba porque les hablaba, porque practicaba, decía. ¿Me entienden? Entonces, así es que ya no lo tosije, mejor ore por él, por el esposo, por la esposa, y diga que se te revele Cristo, y que se te revele Cristo, y eso lo va a alcanzar. Por eso dice que tengamos que completamente, que pongan la esperanza completamente en la gracia que se le dará. Pero si no se nos revela, no se nos va a dar la gracia. Si no se nos revela Cristo, no nos va a dar esa gracia. Y a veces decimos nosotros que este hombre no se merece por lo que hice, por lo que tú quieras. Dice, no, yo que le voy a predicar, ese ni se merece el perdón. ¿Cierto o no? Es lo que le pasaba a Jonás, que decía, estaba enojado. ¿Por qué me vas a mandar a predicar a esa persona adúltera, fornicaria, a esa persona que idolatra, miente? Estaba enojado. Y a veces sí nos pasa. ¿Por qué le voy a hablar de Cristo si no se lo merece? Simplemente porque no hay gracia en nosotros para hablarles. Porque Jesús actuaba bajo la gracia, por eso Él sanaba, por eso Él restauraba, por eso Él bendecía. No venía, ay, porque eres pecador, no te voy a sanar. Al contrario, dice, tus pecados te han sido perdonados. Levántate y vete, has quedado sana de tu enfermedad. Y por eso dices tú, ¿por qué batallo en orar? ¿Por qué batallo en orar? ¿Por qué no me levanto a veces a las 5 de la mañana? ¿Por qué no se me ha revelado Cristo? Porque cuando tienes la gracia, oramos por los demás. Discúlpeme la ofensa, ¿verdad? Pero cuando oramos, es que la gracia de Dios está en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Tienes compasión. Y es lo que decía Jesús, tenía compasión, pero tenía compasión porque la gracia lo acompañaba. Ahora sí es que la gracia no nomás te salva, sino te da identidad. Te da identidad. Dice, y así la gracia te da acceso a la liberación. La gracia de Dios te desecha la ira, te da la paz, te da la paciencia, porque tiene el Espíritu Santo por medio de Él. Te revela Cristo. Te revela Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos esa. Cuando está revelado, dice que la paz los doy, la paz los dejo. Y a veces estar con canción la hacemos, ¿verdad? Pero andamos todos turbados. Porque no se nos ha revelado Cristo. No se me ha revelado Cristo en ciertas áreas de mi vida. ¿Entienden? La gracia es como cuando haces un escrito. Te equivocas, lo corriges y continúa hasta que sigues perfeccionando ese escrito. Así es la gracia. Te sigue perfeccionando para hacerte mejor cada día. Esa es la gracia. Dice, la gracia por la gracia, Dios te perdona cuantas veces sea necesario. Solo ten en cuenta tú puedes pecar muchas veces, pero ten en cuenta las consecuencias. Tú dices, no, pues yo puedo engañar a mi esposa o a mi esposo y no se da cuenta, pero ten las consecuencias. Tarde o temprano te van a atrapar. Tarde o temprano, no, yo voy a agarrar 50 pesitos de la caja de trabajo. En lo que no se van a dar cuenta, pero tarde o temprano vas a tener consecuencias. Vas a tener consecuencias. Pero no importa, lo importante no es que robes, sino que te arrepientas. Y entonces, pero no te quedes con eso. O sea, si ya lo hiciste, bueno, está bueno, ya lo hiciste, reconócelo y cambia. Reconoce y marca la diferencia. ¿Sabes qué, Señor? Perdón. Por eso dice que vengamos al trono de su gracia. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario para que tú te puedas restaurar. Las veces que Dios necesite, las veces necesito ir a la gracia, son las veces que necesito para ser yo restaurado. Pero es por la gracia. Tenemos que entender, Él no vino a condenar, más vino a salvar. La gracia, alguien ya por esa gracia. La gracia, cuando la negamos, pisoteamos la sangre de Jesús. Porque Él dice que pues entonces en vano vino, pues no crees en las obras de Él. No crees que por Él nosotros nos salvamos. Dice en Romanos 8:1, dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también dice que por las obras
se manifiesta que estás en Cristo Jesús por lo que hacemos. ¿Ok? Así es que, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Así es que lo que tú defines y lo que tú creas de Dios, eso va a ser para ti. Si tú caminas bajo la gracia, ciertamente tu vida y la mía va a cambiar y va a cambiar. Eso es lo que necesitamos actualmente. Eso es lo que necesitamos, la gracia de Dios en nuestra vida para ser unas personas diferentes. No para agradar, dice la palabra, dijo, no para agradar a la gente, sino para buscar agradar a Dios. Porque si yo agradara a la gente, entonces ya no estaría agradando a Dios. Amén. Y qué bonito, dice en Romanos 4:8, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y en Proverbios 16:7 dice, cuando el Señor le agrada la conducta del hombre o de la mujer, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Y por medio de la gracia vas a estar, tu conducta va a ser agradable delante de Dios. Porque no es por los hechos tuyos, porque todos somos pecadores, pero tu gracia te cambia. Por la gracia de Dios te mira diferente. Dios dice, a este sí me gusta la conducta que tiene para mí. Ese sí me gusta su conducta. Y cuando Dios le agrada tu conducta, Dios te bendice. Dice que bienaventurado el hombre que le agrada la conducta a Dios. Amén. Entonces, por medio de la gracia, aprueba nuestra conducta. Por la gracia soy lo que soy. Un servidor de Cristo. Así tiene que decir usted, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, porque soy un servidor de Cristo. Entonces, y el principio, no sé si lo tengan, dice, aquí lo escribí, dice, el pecado te condena, pero la gracia te libera. Amén. Y ya se me acabó el tiempo, no sé a qué horas. Pero ahora con eso tenemos para esta semana de aquí que venga. La verdad, necesitamos esa gracia. Yo la necesito, porque a veces vienen pensamientos que dices tú, nadie sabe, y nomás solo sé y vivo condenado por los pensamientos que tenemos, por lo que viene en nuestra vida. A lo mejor ya pasaron años, 7, 10, 20, tu niñez, y aún sigues pensando en eso, en lo que te hicieron. Entonces tus mismos pensamientos, dicen que el peor enemigo eres tú mismo. Lo que tú piensas, eso vienes a hacer. Y si tú piensas que te va a ir mal, posiblemente vaya mal. Pero por la gracia de Dios te va a ir bien. Amén. Así es que voy a despedir la transmisión. Muchas gracias a todas las personas que están en vivo, que nos vieron. Les recordamos en los siguientes servicios para que estén pendientes y conectados. Muchas gracias, bendiciones. Les brindamos un gran aplauso. Gracias por estar con nosotros. ¿Quedó claro? ¿O no me expliqué?